Cat. Hola catucitos, bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Yo soy Catu y te doy la bienvenida. En el día de hoy voy a comentarles, voy a compartirles cuáles son los cuidados y cuáles son las necesidades de los sedums. La verdad que es un género súper popular, súper conocido en nuestros jardines. Creo que casi todos tenemos al menos una variedad o tuvimos al menos una variedad de sedum en nuestro jardín. Una de las particularidades que tiene este género es que son sumamente bellas, pero siempre van a permanecer bellas siempre y cuando le demos las condiciones adecuadas, los cuidados necesarios y correctos. Entonces, si nosotros fallamos, siempre nuestro sedum puede verse diferente, pues puede verse menos bonito, menos saludable. Así que hoy, en base a mi experiencia, voy a contarles cuáles son las necesidades o cuáles son los cuidados, mejor dicho, que yo le aporto a mis suculentas sedums. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, pues vamos a empezar con este video. Empecemos, catucitos. Un factor súper importante en este tipo de suculentas es la iluminación. Bueno, es uno de los factores más importantes para que estas suculentas se vean bonitas, se vean saludables, se vean vistosas y crezcan como tienen que crecer. Una de las particularidades es que son suculentas de rápido crecimiento, entonces, o la gran mayoría de este género son suculentas que crecen bastante rápido, pero siempre y cuando van a crecer rápido, pues teniendo siempre los correctos cuidados, las correctas necesidades que necesitan. Entonces, vamos a empezar con lo que es la iluminación. Los sedums son suculentas de sol directo. Este género necesita bastante iluminación solar al día durante todo el año, tanto en los climas calurosos, los climas cálidos y los climas fríos. Es muy importante que nunca le falte dicha iluminación porque son suculentas que son muy susceptibles a etiolarse. ¿Y qué es la etiolación? Es un crecimiento desproporcionado debido a la falta de iluminación, donde ella pierde la forma compacta o la forma natural, pues buscando más iluminación. Y cuando pasa esto de la etiolación, pues, nuestras plantas son más susceptibles a contraer plagas y bueno, son mucho más frágiles. El tejido de la planta es mucho más frágil, por ende es más susceptible a quebrarse o a debilitarse. Entonces, para algo general, es muy importante, un punto súper importante, que durante todo el año les estemos ofreciendo, aportando mucha iluminación solar, tanto para que crezca compacta, para que tenga tonalidad súper bonitas y claramente para que crezca saludable y no se vaya a enfermar por etiolación, etcétera, o por muchas cosas. Entonces, súper importante la iluminación solar. Bueno, aquí les muestro mi sedum burrito. Ya tiene más de un año conmigo y miren todo lo que ha crecido. Y creció muchísimo más después que la trasplanté a esta maceta tan bonita. La verdad que me tiene muy feliz. Bueno, y también tocando el tema anterior de la iluminación, miren qué compacta que está. Así se vería los sedum, la gran mayoría de los sedum, pues si están al sol directo. Como pueden observar, tienen sus hojas muy juntitas, es decir, no se le ve casi la distancia entre hoja y hoja, se ve súper compacta. Entonces, perdonen los ruidos de los vecinos, pero bueno, así que bueno, y si estuviese en la sombra o en el interior, no estaría así, no se vería de esta manera, se vería como estirada y se vería muchísimo la distancia entre sus hojas y bueno, no se vería linda, no se vería saludable. Pero bueno, así se ve bien compacta y con la correcta iluminación. Bueno, les cuento que voy a tocar el tema de la temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal para estas bellas suculentas? Bueno, los sedums son súper resistentes a cualquier tipo de temperatura, tanto la temperatura calurosa como la temperatura del frío. Pero siempre cuando llegan los climas muy extremos, como el calor extremo o el frío intenso, pues es muy importante que las protejamos. Eso es súper importante para que ellas no se vayan a perjudicar. Cuando hacen climas pues muy calurosos, es muy resistente, pero siempre es muy importante que le mantengamos bastante hidratación para que ella no sufra tanto el calor como la deshidratación.
Así que es muy importante que siempre mantengan hidratadas habiendo mucho calor. Además que si el sol es muy fuerte, es muy importante que capaz podamos actuar a tiempo y la podemos proteger un poquito para que no se vaya a quemar, porque si hay cambios bruscos de temperatura calurosa, sube de golpe la temperatura, pues puede ser perjudicial para sus hojitas, para ella. Entonces es muy importante que si ven que las temperaturas cambian mucho, suben mucho y la planta no se haya adaptado lo suficiente, se puede quemar. Y hablando de los climas fríos, pues extremos, intensos, también son muy resistentes, pero siempre cuando baja de los 9 grados y hay heladas, es preferible pues protegerlas, porque nunca se puede llegar a saber con certeza si se hayan adaptado lo suficiente. Entonces son muy resistentes al frío indirecto, pero al frío directo, es decir, de las heladas, puede perjudicarse. Entonces es muy importante que, al menos yo en mi experiencia, durante todos los inviernos las tengo protegidas debajo del invernadero, dentro del invernadero, debajo de un nylon, de un plástico, para que ella tampoco pierda la iluminación. Y bueno, si tú no tienes invernadero, también puedes pues colocarla en el interior en las noches, pero siempre y cuando en el día la puedas pues colocar en el exterior para que obtenga la iluminación que necesita. Pero bueno, si quieres las puedes proteger con otros materiales, pero como te dije anteriormente, que nunca pierda la iluminación correspondiente. Ahora voy a pues hablarles sobre el riego. ¿Cuál es el riego necesario para estas suculentas? Bueno, son suculentas que demandan mucha iluminación. Entonces, como tienen que estar mucho al sol directo, son suculentas que claramente se van a deshidratar más rápido. Entonces, pues es muy importante que siempre la mantengan hidratadas para que no se vayan a perjudicar estando al sol directo. La técnica que yo utilizo para esta suculenta es la técnica de abundancia, el riego en abundancia, que es regarlas abundantemente, mojando tanto las hojas, los tallos, las raíces, el sustrato, y esperando que se vaya todo el agua por o hacia los orificios, así que se oscurra todo. Y siempre hay que tener esto en cuenta, siempre vamos a volver a hacer esta técnica de abundancia siempre y cuando el sustrato se seque por completo. ¿Por qué? Porque como es una técnica que demanda mucha agua, pues no lo podemos hacer seguido. O sea, no siempre, porque claramente nuestra planta se va a pudrir. Entonces siempre haciendo esta técnica de abundancia, siempre y cuando el sustrato seque por completo, vamos a ayudar a que la planta se vaya a hidratar lo necesario y nunca pueda sufrir pues pudrición. ¿Por qué? Porque respetamos que haya poca humedad en el sustrato para volver a regar. Y muy importante también que a la hora de regar los sedum o como cualquier otra suculenta, es siempre que se guíen especialmente por el interior de la maceta, es decir, donde están las raíces, y nunca se guíen para regar en la superficie, es decir, aquí, toda esta parte de arriba. ¿Por qué? Porque la superficie del sustrato está siempre en contacto con el aire, con el calor, por ende es más susceptible a secarse más rápido. Entonces, si siempre nos guiamos por la superficie, pues siempre vamos a estar regándola. Pues no, porque a veces puede estar seco arriba, pero en el interior, en el centro de la maceta, en el centro del sustrato, puede haber aún una humedad, y si nosotros regamos de más, vamos a aumentar la humedad en el centro de la maceta, donde claramente podemos perjudicar las raíces. Entonces, un consejito para que tengan en cuenta. ¿Y cómo nos guiamos por eso? Bueno, podemos pues, introducir un palito de madera dejándolo 15 segundos, y después al sacarlo, pues si vemos que el palito de madera sale húmedo, significa que aún hay humedad en el interior de la maceta, por ende no hay que regar aún. Y si sale muy seco o seco, pues hay que regar porque ya muy prontito se va a secar el sustrato por completo y la planta se va a deshidratar. Algo muy importante también es que nunca dejen o eviten siempre dejar que las hojas se arruguen, porque va a estar sufriendo estrés hídrico, va a ser más susceptible a que las plagas la ataquen y va a estar estancando permanentemente su crecimiento. Entonces siempre guíense por el interior de la maceta antes que se arruguen sus hojas y regando abundante. Así que es muy importante estos consejitos para ustedes. Los sedum, algo que me he dado cuenta es que no son tan exigentes con el sustrato, pero algo que siempre pues exigen en sí es el drenaje y la nutrición. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije anteriormente, como demandan tanta hidratación, es muy importante que si lo tienen a la intemperie, siempre tenga un sustrato que sea drenante, que no se estanque el agua del riego,
que no sea como un sustrato, una tierra dura, vieja y que se apelmace y que bueno, también apriete las raíces, etcétera. Entonces siempre intenten que renovar el sustrato. ¿Para qué? Para aportarles nutrientes necesarios que claramente cuando uno pues les cambia el sustrato, la trasplanta, siempre hay que colocarle sustrato nuevo para aportarle nuevos nutrientes y que bueno, pues siempre intentando que el sustrato sea poroso, que sea pues suelto y que sea de fácil drenaje, es decir, que todo el agua que nosotros le reguemos vaya pues viaje tranquilamente y va rápidamente hacia los orificios de la maceta. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo, como saben, yo no preparo sustratos, yo siempre intento comprarlos ya preparados. A vivero que voy es tierra que compro, entonces, pero siempre algo que tengo en cuenta antes de comprar un sustrato es saber y darme cuenta y tener la certeza de que sea un sustrato que a pasar de los meses no se vaya a endurecer, porque puede ser perjudicial para tanto las raíces y la planta por excesos de agua o encharcamientos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre intenten colocar un sustrato que sea de fácil drenaje, que todo el agua que nosotros le vayamos a aportar vaya rápidamente hacia los orificios y que no se quede estancado ni en la superficie ni en el interior de la maceta. Hablando sobre lo que es el mantenimiento, bueno, no sé, no son suculentas que se poden. Sencillamente lo que yo les aconsejo es que vayan eliminando aquellas hojas que se van poniendo amarillas, que se van poniendo secas, para evitar que estas sean vehículos de enfermedades parasitarias. Entonces siempre cuando vean alguna hojita que estén como poniéndose amarilla, pues es muy recomendable que lo vayan retirando. Eso es muy importante para que no se vaya a perjudicar la planta. Y bueno, siempre cuando hagan cortes o hagan multiplicaciones por esqueje, etcétera, siempre intenten que el utensilio, tijera o lo que vayan a utilizar para cortar los ajitos siempre estén desinfectados para no infectar los tejidos de la planta. Entonces es muy importante eso para que ella no se vaya a infectar ni que vaya a ser perjudicada por plagas o enfermedades. Hablando de lo que es la floración, bueno, siempre que la mantengan súper nutritiva, es decir, abonándola, etcétera, le den buena iluminación y buen riego, pues ella va a florecer muy bonita. Es muy importante eso. Las suculentas en general siempre florecen siempre y cuando tengan las cosas bien puestas, por ejemplo, buena iluminación, buen riego, que no estén sufriendo ninguna plaga, ninguna enfermedad. Entonces, en este caso, los sedum siempre le van a florecer, pues siempre y cuando tengan los cuidados correctos. Y la verdad que florecen muy bonitos los sedum. La gran mayoría son flores amarillas, pero que son súper vistosas. Y hablando sobre lo que es el abono y el trasplante, es muy importante que durante la primavera y el verano pues se tenga que abonar cada 4 semanas. Ya en otoño e invierno se queda suspendido el abono. Es muy importante eso, ya que en estas estaciones ellas están en reposo vegetativo, por ende no es tan necesario colocarle abono ni fertilizantes. Otra cosa muy importante es el trasplante. Bueno, es recomendable trasplantarla en primavera, pero también se puede hacer en otoño, porque aún no están en su reposo pues vegetativo. Siempre es muy importante no dormirse en otoño, sino que trasplantarla pues ya en los primeros días del otoño. Y bueno, en primavera es que es lo mejor, ya que empieza su nuevo ciclo de crecimiento. Así que es muy importante que sepan y que tengan en cuenta eso. Bueno, gatucitos, espero que les haya gustado este video. Dale manita arriba si te gustó, comparte a alguna personita que conozcas o en tus redes sociales, etcétera, para que otras personas puedan aprender cómo cuidar estas bellas suculentas. Bueno, si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que publique este canal.
Y recuerda que la campanita de notificaciones está al ladito del botón de suscribirse. También te invito a que me sigas por mis redes sociales, Catucito en Instagram y @catuplantas o catuplantas en Facebook. Y bueno, yo publico videos de jardinería todas las semanas. Así que bueno, Catucitos, muchas gracias por acompañarme en un video más. Y sin tanto bla bla bla, me despido y nos vemos en un próximo video de jardinería. Chao, Catucitos.